Principios de diseño de interfaz de usuario. Estos principios normalmente se aplican para desarrollo web, pero varios de ellos se pueden emplear para aplicaciones móviles. Principio familiaridad del usuario. Esto es que la interfaz debe de utilizar términos y conceptos que se extraigan de la experiencia de los usuarios tipo, porque son los que realmente van a utilizar la aplicación. Consistencia. La interfaz debe ser consistente en las vistas o secciones siempre que sea posible, y las operaciones similares se deben de activar de la misma manera. Sorpresa mínima. Los usuarios nunca deben ser sorprendidos por el comportamiento del sistema o aplicación. Esto de sorpresa mínima es bastante interesante de cómo vamos a prevenir que el usuario no se sorprenda de un comportamiento que le pueda parecer anormal. Y es de los más complicados de conseguir porque el usuario no programó el sistema, lo está utilizando. Entonces, a través de la interacción, debe de, eh, eh, deberíamos de evitar que sienta una sorpresa ante las acciones y comportamientos del sistema. Entonces, eh, deberíamos de poder anticipar los problemas que surjan del sistema y identificar qué tipo de sorpresa o, cómo el usuario va a reaccionar ante ellos. Otro principio es la de recuperabilidad y manejo del error. La interfaz debe de incluir mecanismos para que los usuarios puedan recuperarse de errores cometidos, regresar atrás y solucionar el problema. Y esta recuperabilidad y estas opciones deben de ser de manera muy natural, que el usuario la pueda identificar para poder corregir el error. Luego tenemos guía para el usuario. Pueden ser tutoriales que muestran al usuario ciertas funciones del sistema. Por ejemplo, un menú de cajón lateral que se despliega y que se oculta. Al principio puede parecer un poco complicado al usuario dado que no sabe de dónde proviene el cajón lateral. Una solución es mostrarle desde el inicio que el cajón está saliendo de alguna esquina hacia el centro o de arriba hacia abajo para que el usuario pueda eh, eh, acostumbrarse y buscar el mecanismo de poder desplegar dicho panel lateral. Ese es un ejemplo. La diversidad de usuarios. Este principio también es de los más complejos porque la interfaz debe proporcionar diferentes tipos de interacciones apropiadas para los diferentes tipos de usuario que utilizan el sistema. Eh, Hay usuarios, por ejemplo, que utilizan más el mouse y que son muy rápidos utilizando el mouse, pero hay otros que utilizan de forma más eficiente el teclado y que utilizan en menor medida el mouse. Entonces el sistema, por ejemplo, debería de dar esas ventajas a los dos tipos de usuarios que están utilizando esa interfaz. Esto es si se trata de un sistema desktop o si se trata de un desarrollo web. Vamos a hablar más sobre los principios. La familiaridad del usuario. Por ejemplo, la interfaz, eh, como ya habíamos comentado, debe de basarse en términos y conceptos que el usuario, por su experiencia, ya esté manejando. Por ejemplo, si se trata de un sistema informático de procesador de textos, podremos hacer uso de iconos y metáforas relacionadas con una oficina, por ejemplo, hojas, carpetas, clips, eh, algún icono que parezca pegamento o tijeras, el cual nos permita a través de la imagen alusiva determinar la acción que podríamos emplear. Entonces, aquí ya estamos dándole un vínculo que el usuario ya estaría familiarizado. Pero además, si utilizamos otro tipo de software que también sea de ofimática, tal vez de otra empresa, por ejemplo, Office Libre o Open Office o LibreOffice, que son dos vertientes que salieron, eh, podremos imaginarnos que existe la posibilidad de copiar y pegar textos, contenidos, de la misma forma que, que lo haríamos en Word o que lo haríamos en Google Docs. Y como esa funcionalidad ya se extrae
de esos sistemas la podríamos emplear, porque el usuario ya está acostumbrado a utilizar ese tipo de sistemas de procesadores de texto. Ese es un ejemplo y lo mismo pasa con las hojas de cálculo. Por ejemplo, el principio de la coherencia. El sistema debe demostrar un nivel apropiado de consistencia entre las diferentes secciones en las que el usuario se va a estar desplazando a través del sistema. Los comandos y el menú o las opciones de menú deben de tener el mismo formato. Si cambiamos el formato, el usuario puede pensar que las acciones ya no van a ser diferentes aunque tengan el mismo nombre, porque el color ya cambió, porque la forma cambió. Entonces él podría tener una idea de que eh, al accionar esa opción, se debería de desencadenar la funcionalidad que tiene en mente, pero con esos cambios de forma, colores, puede ir con un cierto miedo o temor de que la acción que está o que va a aplicar no sea reversible. Entonces eso es uno de los más grandes miedos que tienen, que si cambiamos la interfaz en esos contextos que son similares, el usuario puede confundirse y temer repercusiones al ejecutar esa acción. Entonces, debemos de mantener contextos similares de acción en las vistas que son similares. Otro principio es la sorpresa mínima. Si un comando o control opera de una manera conocida, el usuario debe ser capaz de predecir el comportamiento que tendría al accionarlo. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el bacheo de documentos, si usamos la de seleccionar todos los elementos y ejecutamos una acción que sea, por ejemplo, copiar o modificar o unir, el usuario debería de anticipar que al ejecutar esa acción, todos los elementos seleccionados van a pasar por el mismo proceso. Entonces, ya es un comando conocido. Lo que podría ocurrir con una operación compleja que el usuario nunca haya conocido, y que eso suele pasar con software especializado, es entonces utilizar otro principio, que es el de guía del usuario, en el cual se puede indicar qué operaciones que normalmente, bueno, que no son conocidas por los usuarios, se pueden ejecutar con el sistema en el cual está operando. Pero entonces, entre más conocimientos tenga el usuario sobre cierto tipo de software, la sorpresa va a ser mínima. Recuperabilidad. El sistema debe de proporcionar cierta capacidad de resistencia a errores del usuario y que el usuario pueda recuperarse de esos errores. Por ejemplo, si va a eliminar algo, darle pues una advertencia de que no hay marcha atrás y tal vez el usuario recapacite o analice bien si es necesario eliminarlo, porque como un mensaje sale de que ya no va, bueno, de que esa información se va a perder, el usuario tal vez decida no eliminarlo. Y eso puede incluir pues deshacer la solicitud o, o regresar a ella. Por ejemplo, si se eliminó, mandarlos a un botecito de basura y que se mantenga temporalmente ahí, a lo mejor una semana o 15 días, y que tenga la opción del usuario de poder entrar al, pues al bote de basura, ver todos los archivos eliminados y sacarlos del bote de basura si es necesario, si es que así lo requiere, o si desea ya eliminarlos definitivamente, darle la opción de vaciar el bote de basura. Guía para el usuario. Bueno, aquí se presenta eh, como apoyo al usuario de conocer qué funcionalidades tiene o qué repercusiones tiene accionar ciertas operaciones que podrían ser críticas. Por ejemplo, eliminar cosas o agregar contenidos que pueden saturar la memoria o el espacio al cual está disponible. Entonces, aquí en la guía de usuario vamos a darle ese recorrido de las funcionalidades que tal vez no sean tan intuitivas y que tal vez no utilicen cotidianamente los usuarios, de tratarse de algún software especial o muy específico, pues deberíamos de darles esas opciones para conocer cómo operar y evitar que el usuario se frustre por no querer accionar, por cierto miedo que pueda tener a que la acción no sea reversible. Lo que ya, lo que ya comentamos anteriormente es que podemos darle una opción para evitar eliminar algo,
Pero si ya lo que deseas eliminar, que permita con, continuar con dicha acción. Eh, Diversidad de usuario. Eh, los diferentes tipos de interacciones que pueden tener los usuarios van a depender de las habilidades que tienen, y la interfaz debe tener la capacidad de habilitar esas opciones para que los usuarios puedan interactuar de la mejor forma con, con, con el sistema mientras realiza sus tareas cotidianas. Una opción puede ser estar reduciendo la cantidad de texto, si es posible, pero hay usuarios que a lo mejor están acostumbrados pues, a consumir muchos textos y, y mucho contenido para poder eh, pues, realizar sus actividades. Y hay algunos que a lo mejor ya no quieren ver tanta cantidad de texto y simplemente quieren operarlo. Pues a lo mejor podremos darle la opción de reducir la carga pues de texto, porque a lo mejor ya con que lean los 3 o 4 párrafos ya se da una idea de qué es lo que está viendo, y entonces eh, aprovecharíamos ese espacio para darle eh, eh, esas acciones cortas para que pueda realizar esas operaciones de manera rápida. Pero puede que existan otros usuarios que requieran pues más contenido de texto, y al final le daríamos las opciones para que puedan operar con el texto seleccionado. Principios básicos, tenemos buscar la consistencia. Hay muchas formas de consistencia. Eh, bueno, un diseñador debe de tomar en cuenta esta regla con respecto a diversas características de la interfaz, como secuencias consistentes entre las situaciones similares, una terminología idéntica en mensajes, tanto las formas del menú como las pantallas de ayuda. Aquí también se puede hacer uso del color para que sea uniforme, uso de la tipografía en, en contextos similares, y que las excepciones que estén saliendo sean comprensibles y limitadas. Es decir, debe ser un mensaje corto y claro para saber en qué se equivocaron o en qué se pueden equivocar para evitarlas. Permitir atajos frecuentes. Por ejemplo, ciertas abreviaturas o combinaciones de teclas, comandos ocultos que los usuarios puedan emplear para poder realizar sus actividades de forma rápida, dado que son actividades frecuentes. Eh, Otros puntos de interés para los usuarios habituales son los tiempos de respuesta cortos y las tasas de visualización rápida. Ellos esperan que el sistema se tarde menos de 3 segundos en reaccionar para que puedan visualizar, bueno, y una vez que visualizan, van a querer consumir de manera rápida los elementos clave de la vista. Y si la arquitectura de la información no es correcta y no acceden al objetivo base o clave que tiene esa vista, pues van a querer deshacerse de esa vista, salir rápido y no van a consumir el mensaje. Entonces esa visualización rápida debe de permitir al usuario saber si lo que está consumiendo de información vale la pena o quiere continuar o simplemente quiere salir de ahí. Ofrecer una retroalimentación informativa. Cuando un usuario realiza una acción, debe de existir una retroalimentación del sistema indicándole que la acción se realizó de manera correcta o que no se logró conseguir. Por ejemplo, si vamos a pasarnos de una sección a otra y está cargando la información porque es bastante, pues deberíamos demostrarle un elemento gráfico de que se está cargando la información o que el sistema está trabajando para desplegar dicha información. Entonces ahí se encuentra un identificador que le va a permitir al usuario saber que el sistema se encuentra trabajando eh, le, y que le va a desplegar la información. Bueno, y estas respuestas deben de ser pues de manera sencilla. También pueden utilizarse sonidos para indicar que se cargó la información, o que está pasando de una sección a otra, o que recibió una notificación. Entonces, tal vez evitando tantos elementos visuales, un sonido podría indicar que acaba de llegar
una notificación de alguna red social, por ejemplo. Diseño de cuadro de diálogos para producir el cierre. Las secuencias de acción deben de organizarse en grupos. Ese también es un principio muy importante de diseño. La agrupación de elementos contextuales similares. Eh, una parte intermedia y deben de contener un final. Siempre deben presentar una retroalimentación informativa en la realización de un conjunto de acciones, ya sea por bacheo, por ejemplo, dando pauta para el siguiente grupo de acciones. Por ejemplo, un formulario largo en el cual estamos pidiendo inicialmente información básica del usuario para después pasar en otra sección a una información más específica del usuario, como puede ser su trabajo, sus años de escolarizado, sus habilidades y sus intereses, por ejemplo. Prevención de errores y control de errores simples. Diseñar el sistema de tal manera que los usuarios no puedan cometer errores graves. Por ejemplo, dar opciones predeterminadas en un dropdown con las opciones más comunes para evitar que el usuario ingrese datos que a lo mejor puedan dañar el sistema o que entren en un ciclo de errores a corregir una y otra vez que fastidien al usuario y desee salir rápido del sistema. Por ejemplo, si tenemos ya una serie de opciones muy comunes que los usuarios seleccionan, pues podremos darle esa opción en un dropdown y si no se encuentra dentro de las preferencias o de la solución que el usuario quiere introducir, darle un campo de texto para que agregue una opción más y que pueda continuar de manera rápida con las acciones de sus tareas. Si los usuarios cometen un error, el sistema debe de detectar el error sin cambiar su estado y ofrecer instrucciones simples, constructivas y específicas para recuperarse de ese error. Revertir acciones fácilmente. Eh, Esto es que para requerir una sola acción, por ejemplo, una entrada de datos, eh, puede hacerlo de una manera simple sin hacer tanto embrollo, como si fuera un conjunto enorme de, de acciones complejas. Por ejemplo, si se eliminó una sola imagen, pues se podría dar la opción de regresar a la imagen que se borró sin necesidad de tener que abrir nuevamente el bote de basura, revisar cuál fue la imagen que borró y jalarla. Un ejemplo sería eh, que cuando se abre el bote de basura, pues le muestre rápido la última imagen que se borró o documento que se borró para que pueda regresar ese solo documento hacia su carpeta de, pues, donde estaba originalmente. Esto puede parecer muy simple, pero va a ayudar bastante a los usuarios porque va a poder identificar, a pesar de que tal vez sean las mismas interfaces que si borrara 100 imágenes o 100 documentos, a cuando borra solo uno, porque como va a borrar solo uno, es el último que se borró y lo va a aparecer en una lista. Entonces se podría resaltar ese documento recién eliminado para que sea rápida su recuperación. Entonces estas acciones tal vez eh, parecen ser que no estamos pues ayudando de gran forma al usuario, pero ya en la acción es muy útil, dado que porque de otra forma no se vería un mecanismo que no sea tan intrusivo, porque podríamos ocurrirnos 100 métodos para recuperar un archivo borrado recientemente, pero pueden ser intrusivos, entonces a lo mejor estaremos buscando una cierta consistencia en que si se eliminaran 100 a que se elimina uno, pero dándole la facilidad de que el más reciente eliminado pueda recuperarse rápidamente. Bueno, ese tipo de problemas se han atacado muchas veces. Hay muchas formas de cómo regresar esto, pero también debemos de considerar que si se elimina uno a que se elimina 100, parece ser que es la misma tarea, pero lo que ocurre es que el usuario se puede hartar. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar que la única opción
para eliminar 100 documentos es seleccionar uno a uno, va a tener que pasar cierto tiempo, unos minutos, seleccionando casilla por casilla o eliminando uno a uno los documentos para después recuperar uno a uno los documentos. Entonces, eso puede llegar a hartar. Entonces, sí es necesario tener ese tipo de acciones que sean reversibles fácilmente cuando son acciones simples y que tal vez tengan coherencia y que buscaremos que tengan coherencia, pero eso solamente se va a lograr si estudiamos bien al usuario y vemos eh, por qué circunstancias podrían pasar cuando se generen estos flujos, cuando se están borrando documentos, cuando se están haciendo acciones de bacheo, etcétera. Este punto es muy interesante y no está tan fácil de abordar. Control interno del sistema a los usuarios. Los usuarios deben de sentir que están a cargo del sistema, que lo que están haciendo va a responder a las acciones que el usuario imagina que están accionando. Es decir, a consecuencia de su mapa mental ya se está asimilando a que ciertas acciones van a surgir por ciertas operaciones que él está realizando. Y no esperaría que al realizar esa acción se cometiera algún error. Entonces, este control interno es muy importante porque el usuario debe de sentir que en todo momento es él el que está operando y con los feedback que está obteniendo, está, pues tenga la capacidad de decir que es la acción deseada y que le va a generar cierta satisfacción al terminar la tarea. Reducir la carga de memoria a corto plazo. Vamos a tratar que las interfaces eh, pues no genere tanto procesamiento mental del usuario. Una carga cognitiva muy amplia, muy grande sobre el usuario puede generar frustración, que olvide cosas, que olvide las acciones básicas, que tenga que estar recurriendo a tutoriales, a guías para poder hacer una tarea que hace cotidianamente, pero que lamentablemente por la cantidad de operaciones que tiene que realizar se vuelve un fastidio. Bueno, estos han salido de la bibliografía de Design the User Interface. Es fantástica y de ahí estamos sacando estos principios básicos de diseños. Hay más y vamos a ir abordando más.